Bienvenidos al escenario de Gabo. ¿Qué tal? Te estaba esperando. Ponte cómodo de tu butaca y sobre todo ponte atento porque hoy vamos a aprender acerca de la historia del teatro moderno, ¿sí? Porque estoy ni más ni menos con el maestro Luis Cisneros Luján. Un gusto, maestro, estar compartiendo con usted aquí en el escenario de Gabo. Es un honor contar con usted. Gracias. Porque a través de la entrevista nuestro público se va a dar cuenta lo importante que eres y será siempre para el teatro mexicano. Gracias por ese buen concepto. Así es, maestro, un concepto que usted se ha ganado desde muchos años. ¿Por qué no nos platicas, maestro, cómo inicias en el teatro? Bueno, si te dijera todo así con detalle, me tardo todo el día. Ajá. Pero, pues mira, es una anécdota que nunca le he grabado en ningún lado. Yo era el hombre más, más introvertido que puede existir. En la primaria la maestra me decía, dándose en la luna o qué, nunca me gustó la academia, ¿sabes? O sea, desde chico ¿no? Andaba yo en otro lado. Y cuando entré a la secundaria, por X circunstancia, bueno, en secundaria entré, los ciclos eran de enero a diciembre, ¿no? No era como ahora que es agosto, julio. Era más largo, ¿no? Un poco. No, pues, bueno, decíamos enero a diciembre, pues entramos enero, febrero y terminaba noviembre, ¿no? Uh-huh. Pues mi hermano Enrique, que luego fue conocido como el Llanero Soletito. Sí, el maestro Enrique Cisneros. Enrique Cisneros. Él es tu hermano más grande que tú. Más grande que yo, sí. Okay. Él falleció desgraciadamente para nosotros, pero pues la vida así es. Falleció a los 71 años, yo tenía 69, incluso me entró así como, digo, a ver si cuando iba a los 71 no me voy, bueno, ya ahorita tengo 73. Y te faltan muchos años, maestro, de sí. Gozar de Entonces, todo tu trabajo. En lo que estaba, él estaba en tercero y yo en primero, y luego, reprobando todo, ya eran más maestros, más materias, etcétera, ¿no? Y había una maestra a la que la menciono, la maestra Esther Rosano Mérido, que era maestra de matemáticas, era la directora, y era como una mamá, así, ¿no? Y entonces, viejo feo, nos decía, ¿cómo voy a creer que va mal si ustedes son una familia muy inteligentes, todos? Y todo, pues, entonces me puso una chantajeada, porque su papá, que trabaja en Estados Unidos, su mamá solita con ustedes, y no sé qué, y sí me chantajeó bien, y luego que empiezo a subir las calificaciones al mes siguiente, y entonces pues ya estaba yo contento, dije bueno, pues está bien. Y la maestra de español, que también ya fallecieron las dos, era la maestra Rosa Peredo Huerta, me dice, me van a hacer una composición sobre Benito Juárez, ya en el mes de marzo, y ya entonces pues hice una composición sobre Benito Juárez. Dije, les quedó súper bonita. La vas a decir en la ceremonia el lunes. Perdón, dije, no, eso sí, no, eso no, yo no dio para, no. No, pues si no la dices te repruebo. Y yo ya había hecho mi esfuerzo para ya no reprobar, y dije, ching, ¿qué hago, no? Y total que estaba en la secundaria 46 aquí en la colonia de Santa María, aquí juntos, en las calles Sabino 135, me quedó una casa antigua, tenía el patio así con una fuente. Y pues llega la ceremonia el lunes y ahí estoy esperando el momento de que me cortaran la cabeza y yo estaba aterrorizado, ¿no? Y bueno, pues que va a decir su pensamiento sobre Benito Juárez, el niño Luis Cisneros del primero B. Y me puse ante el micrófono, pero no temblaba, yo estaba así, era un cisma, yo decía, ¿qué es esto? Y no podía decir palabra. Y de repente un chico de tercero, porque se veían los terceros, se rió y algo dijo. Y ahí descubrí que ya era muy orgulloso, ¿verdad? Dije, hijo de mí, nadie se ríe, ¿no? Que tomo aire y y lo dije y me aplaudieron, ¿no? Y entonces en la parte de atrás estaba el salón presente de los de tercero. Me meto, estoy yo así, todo nervioso. Dice la maestra, ¿ya ves cómo sí pudiste? Y pum, que me caigo como regla. Me desmayé, fue tal la tensión, me di un trancazote
yo me acuerdo que me caí así, bueno, desperté en la dirección, todos espantadísimos, no, espérame, y ya iban a traer un médico, etcétera, ¿no? Y entonces todos asustados y animándome, y sí traía un guamazo y me dio un trancazo fuerte en la cabeza, pero no me importó, ¿sabes? Yo dentro de mí dije, lo hice, me pude presentar, lo hice. Y todos asustados y me empecé a reír y a medio a llorar, pero no del dolor, sino que lo había podido hacer. Eso fue mi inicio prácticamente en el teatro. El teatro y con una anécdota pues muy interesante, sí, maestro. Tú sabes que cuando llega uno al teatro dicen, no, yo quiero, pero no saben ni cómo te vaya, ¿no? Entonces fue el 21 de marzo de 1962 y al poquitito tiempo, muere a los pocos días el esposo de la maestra, que era así como queridísimo con ella y demás, y la maestra se puso muy triste, no de la maestra Peredo, sino de la maestra Rosano, y un chico, me acuerdo, Germán Ponponella Escobar, que también ya falleció muy joven, Luciano, dijo, ¿por qué no hacemos unas cosas ahí, una ceremonia para la maestra, para hacerla reír, ¿no? Y entonces nos presentamos haciendo unas parodias sobre Sabludovsky, ya desde entonces estaba ese ahí, ¿no? Ajá. Y las dijimos, y yo es el día que considero que fue mi nacimiento como actor, el 12 de abril, porque ya fue presentar una cuestión teatral. Algo que tú preparaste ya más. Sí, y más que yo lo hizo Germán y los demás, ¿no? Pero ya no era Benito Juárez, ¿no? Sino fue ya una cuestión teatral. Y la directora efectivamente rió muchísimo y a mí me gustó. Y bueno, seguimos como el grupo, el primero B, luego el segundo D, etcétera, ¿no? Y entonces, y el del tercero E, posteriormente. Pero resulta que yo había estudiado en la primaria hasta cuarto año antes de que me corrieran, eso ya ni la cuento porque no tiene caso. En la escuela Cristóbal Colón, católica, ¿no? Alguien supo que estábamos haciendo cositas en la secundaria y me dijeron, oye, va a haber, ya ni me acuerdo de qué era, pero una presentación, y ahí sí tenían un teatrito y todo, en la calle Ricardo, 32, y entonces dije, no, pues no vamos a ir como primero B o segundo D, etcétera, ¿no? Y entonces fuimos como el grupo de los Tlalocos, eso fue en el 62. Okay. Sí, porque la función coincidió el día que trajeron el Tlaloc a México. La que está aquí en antropología, así es. Entonces fueron los Tlalocos, ¿no? Y eso fue ya ya la presentación de un primer grupo. ¿Sería tu primer grupo de teatro formado? Claro. Y luego también ahí en la secundaria estudiaba en mi salón, o yo con él, un chico, Carlos Berdoni Ataide. Y Berdoni luego supe, porque lo conocí además, era un payaso del circo Ataide, don Berdoni, peruano. Y era un payaso tremendo, ¿no? Buenísimo. Y me gustó y me fui al circo con él, porque la mamá de Carlos, la esposa de don Berdoni, era de los hermanos Ataide, supuestamente propietaria, pero pues era mujer y era entonces que las mujeres todos, pero todos trabajaban en el circo, ¿no? Entonces fui a la Taide, ¿no? Con don Berdoni, me hice payasito de don Berdoni, y de ahí pues, me fui sumando, ¿no? Sumando. Y bueno, Carlos todavía vive ahí en Estados Unidos, fui padrino de comunión de su hermano, de Vinicio Berdoni, él me sigue mucho, soy su padrino. 2 hermanas, tenía 3 hermanas, 2 de ellas en el circo también, Migdalia y Francis, que hacían piruetas arriba de los caballos y todo, no, el mundo del circo. Pues eso me tocó, digamos que de esa cuestión de la famosa poesía, jamás hubiera pensado que iba a andar en el circo. Y qué tremenda escuela es trabajar en un circo, maestro. Es una tremenda escuela, también un espectáculo en vivo, donde si en el teatro no puede haber errores, no me imagino yo en un circo donde se interactúa con actos peligrosos, con animales. Sí, no, y además yo creo que a mí me dejó marcado porque, mira, desgraciadamente luego, ahora lo veo hasta actualmente, que van a los chicos les dicen que no
griten mucho porque se pueden lastimar la voz, etcétera. Ya lo sé mucho más adelante. Pero años después, trabajando con el gran maestro Fernando Wagner, él te decía, si no tienen una voz suficiente para llenar esta salita de teatro, está hablando del Bosque, si no pueden llenar esto, retírense. Y en aquel entonces ni siquiera había micrófonos de diadema ni nada, no suponía que íbamos a agarrar un micrófono, pero decía, tienen que llenar el espacio, ¿no? Y el circo, bueno, pues está Chavito, la famosa carpa, ¿no? Pero a la vez el circo te enseña que tú giras, porque giré con ellos, y tienes que armar el chapitón, y ahí le entras parejo a jalar las cuerdas para que quede bien tenso y no se vaya a caer aquello, desde el cuate que vende las palomitas, hasta el hombre bala, hasta el gran cirquero, hasta el internacional que viene contratado, hasta los que traen todo el mundo, así, porque así es, y te das cuenta que ese espectáculo que disfrutan las personas, ¿no? Tiene atrás un montón de trabajo, y aquí mismo lo vemos ahora en este forito, ¿no? Que aquí tienes que barrer la calle, tienes que vender el boleto, pues sí. Déjame hacerle aquí al público que el día de hoy nos hemos trasladado hasta el Centro Cultural Tecolote, y si ustedes escuchan ruido, sonidos, música, arte, es porque este centro cultural tiene muchas actividades, y por eso decidimos venir aquí, porque es tu casa, maestro. Sí, prácticamente aquí vives, y esto que nos platicas de cómo prácticamente estás aquí. Sí, pues yo, mira, tengo un departamento arriba, vivo del tercer piso, pero pues prácticamente no estoy ahí arriba, vivo aquí, y ahora he estado un tanto ausente porque tuvo doña Clara Brogada, yo le digo doña Clara Brogada, una gran compañera de lucha, hoy alcaldesa de Iztapalapa, que lo está haciendo súper bien, y de repente me llaman hace 2 años, a los 71 años, exactamente a la edad que tenía mi hermano cuando falleció, y me dice, ¿quiere hablar la alcaldesa con usted? No lo hablé con ella directamente, sino la Dirección Ejecutiva de Cultura, que es mi jefa, esta Toñita, y para decirme que la alcaldesa sabía de mí y que tenía la gana de que yo le hiciera una escuela de teatro y danza. Y yo me quedé así, ¿no? Y dije, bueno, ya luego sí se hizo, les pedí una semana y le dije que sí lo aceptaba. Me decía que cuánto les iba a cobrar, le digo lo que ustedes quieran. Yo tengo la mala costumbre de nunca ponerle precio a mi trabajo, y no me he muerto de hambre, y todo el mundo dice que en el teatro te mueres de hambre, y yo no me he muerto de hambre, y lo que me den está bien, y generalmente lo valoran bien, pero fíjate que te contraten a los 71 años para hacer lo que sabes hacer teóricamente, ¿no? Lo que te gusta hacer, y que además te paguen, y te paguen muy decentemente, me pagan bien. Y aparte un proyecto pues bien feliz, tan importante, maestro, llegar a Iztapalapa ya a fundar una universidad. Sí, prácticamente acabamos de tener las primeras inscripciones, hace 2 semanas terminaron, porque fueron 2 años como organizamos, sí hacíamos teatro y todo, pero tratar de ver qué formato le dábamos a la carrera, ¿no? Entonces dijeron que danza, mejor iba a llevar a otra compañera, yo les propuse el nombre de Escuela de Artes Escénicas, y acabamos de tener nuestras primeras inscripciones, y a lo mejor algunos pensaban que iba a fracasar, que iba a ser difícil, que si la gente iba a entender, pues mira, yo lo considero extraordinario. Fueron 160 inscripciones de chiquitos que van desde los 8 años de edad hasta señoras de 70, ¿no? Y ahí va caminando la escuela. Y si nosotros retomamos esta parte que tú nos dices, que llegabas a instalar la carpa del teatro, pues ya me imagino esta escuela cómo fue instalada, desde el inicio hasta ahorita. Entonces era indiscutible el éxito que va a tener tu escuela, maestro. Pues déjame decirte que yo digo que tenemos la central y 4 sucursales, que en realidad es una payasada, ¿no? Pero sí, estamos, Clara ha impulsado mucho unas instancias que se llaman utopías. Y las utopías, pues ¿qué es una utopía? Pues algo que vas a alcanzar y la vas a tocar y se va, aunque nunca la puedes hacer. Bueno, yo estoy en una utopía que se llama Cuauhtlacali, que está en Aculco, y allí en Cuauhtlacali es la sede central de la escuela, es donde está la concentración mayoritaria de talleres, pero como es una alcaldía muy grande,
y tiene utopías por varios lados, son 12 utopías. Pues tenemos también talleres como parte de la escuela, en la más chiquita de las utopías, en Tecoloxitlán. También en Olini, allá a diferencia de Tecoloxitlán, es la más grande, es donde está una cancha para patinar en hielo de 2.000 metros cuadrados, es impresionante. Luego también ¿cómo se llama? En Tezontli, en San Lorenzo Tezonco, y estamos también en donde a la vez está la escuela de cine, que es Papalo, ¿no? Entonces estamos en esta y las otras 4, pero eso sí, damos funciones en todas. Cuando hacemos una gira, pues vamos a todas las utopías, pero por otro lado también pues vamos a las canchas, vamos a los barrios, pues entendiendo que el teatro puede estar presente aquí en la esquina, puede estar presente en Bellas Artes, o donde sea, ¿no? O sea, el fenómeno teatral se da en donde tú lo quieres hacer, ¿no? Pero en gran medida yo creo que eso yo lo aprendí. Claro, el teatro se da dentro de una carpa, en un chapitón, ¿no? Pero lo aprendí de ahí, de ahí de la secundaria, pues ya nos seguimos, tomamos un grupo que se llamaba Los Rojos y los Negros, etcétera, ¿no? Luego, pues tuve un pequeño conflicto con mi papá, cuando quise mucho, obviamente ya falleció por edad, pero mi papá decía, está bien que estés estudiando ingeniería, ¿no? Y es una que vas muy bien y que estés filmando bodas y 15 años, pero pues me ganaba la vida como podía. Nosotros somos de una familia proletaria, obrera, o sea, nosotros hacemos muebles, sillones, o sea, nosotros la primera chamba que tuvimos fue en el taller y no había pistolas de aire con grapas, no, era con tachuelitas, con un martillito así curvo que tiene un imán en esta punta, y la lengua y la boca juega parte de la herramienta. Te pones las tachuelas en la boca, la acomodas entre los dientes y lo agarras y va, te queda imposible estar acomodada la tachuela y te lo acabarías nunca, ¿no? De una manera muy artesanal. Sí, pues es que era una cosa artesanal. Y ese fue nuestro oficio, los hicimos en los talleres, ¿no? Y ya luego, bueno, con el tiempo, pues yo estudié ingeniería aeronáutica en el Poli, que la terminé, pero no me dedico a la aeronáutica. Pero pues había necesidad de aportar a la casa y todo, y trabajé filmando bodas de 15 años, no tomando fotos, sino era 8 milímetros todavía del Super 8, el video ni por equivocación. Y mi papá, pues qué bueno que vas a la ingeniería, qué bueno que está haciendo bodas y todo eso, pero que no me gusta esa cosa del teatro, pero ¿por qué no? Y bueno, me dijo palabras altisonantes que no tiene caso aquí, y al final me dijo, aquí no hay más que 2 caminitos. Sí, papá, el teatro o tu casa, ¿no? 17 años cumplidos. Y bueno, pero ¿por qué tanta situación, tanta violencia, no? Me dijo, pues así lo pienso yo, y punto, y me echó a la calle, ¿no? Y bueno, pues eso, de repente, ante ese niño que te platiqué de la primaria, de los 12 años, totalmente introvertido, de repente andaba en la calle y me daba un poco de temor y como que quería regresar, y mi mamá me mandaba una cartita chantajeándome, qué bueno que está haciendo lo que tú quieres. Yo me voy a morir por eso, pero no hay problema. Y decía, ay, estoy matando a mi mamá, ¿no? Pero no, lo resistí y eso me hizo independiente. Entonces al ratito llega el Canal 8 a México, televisión independiente de México, venía de Monterrey, era el 3 de Monterrey, venía aquí a probar suerte a la Ciudad de México, y empiezan a hacer telenovelas educativas. Yo no había pensado estar en telenovelas, como que no me gustaba el mundo de telenovela, pero cuando supe lo que iban a hacer, alguien me dijo, pues va a hacer la prueba, lo que hoy pomposamente llaman cast, ¿no? Entonces íbamos a la prueba y ahí conocí al maestro Retes, ¿no? A Ignacio Retes, y así siempre con su cigarro en los dientes. Sí, está muy bien, Botino, ya. Yo dije, ¿qué dijo? Bueno, es que era fue una telenovela basada en Corazón Diario de un Niño, aquel libro que sirvió para alfabetizar a muchas generaciones del mundo de Amichis. Entonces hicieron la telenovela Corazón en 2 ciudades, se llamaba. Y no, pues para mí fue padrísimo porque pues entré al mundo de, ya, digamos que las ligas mayores. Y creo que era televisión en vivo, ¿no, maestro? No, era grabado, sí.
Pero muy padre, esto fue en 1969, ya tenía 19 años. Y pues fue riquísimo. Y bueno, con actores como Enrique Rambal, Guillermo Orea, Marcela Gavilán, Elizabeth Peirón, guapísima, por eso decía que no se retiró, y está en cuestiones eclesiásticas ahora de grande, ¿no? Pero fue muy padre, y ya de ahí brincamos a otra con Claudio Obregón, pues sí, grandes actores, ¿no? Pero fue riquísimo. Y fíjate, parte del, yéndome para atrás, está desordenada mi exposición. No importa, pero muy interesante. Cuando estaba en la secundaria, ya después de que nos formamos como Tlalocos, la maestra de civismo, la maestra Vera, Josefina Vera, pues nos vamos a llevar al teatro. Y yo, pues como niño proletario, que yo no conocía el teatro, no sabía, hoy ya se es una mafia de teatro escolar ahora, ¿no? Claro. Entonces me llevaron precisamente al Teatro del Bosque, que lo mencioné hace rato, fue igual a los 12 años, en primera secundaria. Y entonces vimos La vida es sueño, de Calderón de la Barca, ¿no? Y estaba ahí de Bustamante, ¿cómo se llamaba? Carlos de Bustamante. No, Sergio de Bustamante, claro. Y entonces cuando hace ese monólogo casi al final, notas una serie de reflexiones, yo estaba hasta arriba, y pues, siempre he sido muy bajito, pues era un tapón de alberca, ¿no? Estaba hasta arriba, y todos echando relajo y todo, y la hora muy bella, ¿no? Pero yo cuando entré que ves esa mole construida, y dije, ¿qué es esto? Y de repente, wow, se abre un telón gigantesco, y dije, ¿esto qué es, no? Ahí yo te puedo decir que es cuando me enamoré del teatro. Lo de la secundaria fue como un jueguito, y yo digo que sí, ahí empecé, ¿no? Pero cuando vi eso, yo me acuerdo que me quedé así. Y la maestra Vera, ya estaban saliendo todos, vámonos Luis. Y yo estaba perdido, así como me quedé en la primaria, pero aquí ya tenía un objetivo. Fascinado, ¿no? Vámonos. Y de repente volteé y digo, ya nos vamos, sí. Y me puse a llorar. Y me dice, ¿por qué llorar? Le digo, estuvo muy bonito. Y dice, bueno, yo quiero hacer eso. Un día yo voy a estar aquí, en el teatro. No exactamente aquí, voy a estar en el teatro. Después de esa experiencia de televisión, a los 21 años, regresando a lo que estaba, estaba en el papel principal de la versión teatral del Popol Vuh de Luisa Josefina Hernández, el papel del Brujito, lleno de chamacos de secundaria, desmadrosos, ese rollo. Pero pues bueno, mi madre es hija española, nací en Francia, yo blanquito, pues claro, las chamaquitas de la secundaria, ¡guau! Se metían allá al camerino y autógrafos y bueno, pues era bonito, ¿no? Como pues fue bonito el mundo de la televisión, pero al ratito Telesistema Mexicano, no existía Televisa, Telesistema Mexicano se traga al Canal 8 y el 8 fue importante, bueno, a mí no me gusta el programa, pero el Chavo del 8 por ejemplo salga ahí, de ese canal, ahí estábamos, yo estaba en un estudio, él estaba en otro, ¿no? Y se lo traga, y esa fusión de las empresas es lo que da como resultado Televisa. Eso a lo mejor mucha gente no lo dice, claro, pero no lo conoce, pero sí la creación de Televisa como tal fue por la fusión de Telesistema Mexicano y el Canal 8, y los estudios de San Ángel ahí en Periférico eran los del Canal 8. Televisa estaba reducido aquí a Chapultepec 18, y ya en la fusión pues ya son sus grandes estudios de Televisa. Claro. Y bueno, y al ratito, pero ya entonces pasé al Canal 2, como Angélica María, etcétera, ¿no? Pero con telenovelas insulsas, ¿no? Estaba el señor telenovela, que lo digo con todo respeto, no profundizo, pero había de repente un mundo medio difícil para los jóvenes, de mucho de lo que acusan a las televisoras, ¿no? No agresiones al tratar, pero sí sugerencias de hacer cosas en las que no estás de acuerdo, ¿no? Claro. Lo digo finamente porque no me gusta decirles cosas. Y entonces pues yo me negué, y de repente un día ni siquiera custodiado, pues sí que cargado el hilo por 2 policías aquí en Chapultepec 18, pero yo ya no quería, no me gustó, y entré en una pequeña crisis, ¿sabes? Porque yo llegué a la televisión. Nos vemos Adiós, otra mi amor. semana. Cuídate. Gracias, nos vemos, hasta luego. Y no te dejes despedir, yo. ¿Mandé? No te dejes despedir. No, después no, aquí estamos la otra semana. Como ven, el maestro es muy reconocido y en cualquier momento lo saluda. Qué bueno, ¿verdad? Es una pianista maravillosa que está en una obra y pues
ella, cuánto se dio, yo creo que se va a interesar quién sale. Pero eso, a mí lo que me gusta del mundo teatral y eso es esa informalidad, ¿no? Y bueno, de esta anécdota que nos platicas de cómo sales de Televisa y no te empezó a gustar, pues lo refleja tu personalidad, maestro. Tú eres muy sencillo, muy natural, muy coloquial, por decirlo así. Pero en ese momento, déjame decirte que entré en una crisis, no así. Hoy yo veo muchos chavos que están chiquitos y no, es que tengo estrés, y te digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué les estrés? Porque el mundo no está tan fiero como parece, así, Claro. es difícil. No, pero ahí había una razón. Yo llegué a la conclusión que me encanta lo que hago, pero no me gusta el ambiente. O sea, no que yo odiara a mis compañeros de trabajo ni nada, pero es hasta la fecha, el mundo TV y novelas y todo esto es así de que declara a fulanito que ya no quiere a fulanita y que ya perdió con no sé qué, que está enfermo de quién sabe qué, y que aquella herencia. Ese tipo de rollos se dieron siempre. Sí, claro. Y entonces, pero además eso de ya estar subiendo, ¿no? Y se llama escalar así dentro de la fama, si lo quieres llamar así, y de repente yo dije, pues no, o sea, me sacaron, pero a la vez yo decía, qué bueno que me sacaron, pero ahora qué voy a hacer. Y en ese momentito a la vez conviví las telenovelas con una cosa, a lo mejor no se acuerdan chicos y chicas, pero se llamaban fotonovelas. Y un compa que luego fue locutor muy importante en Radio Educación, José González Márquez, me invitaron a hacer fotonovelas. Más bien él fue mi director, porque no me acuerdo ni cómo me conecté ahí. Y estaba en una que se llamaba Linda y en otra que se llama Soñadora. Y ya sabes, ¿no? Te toman la foto y el texto aquí, ¿no? La historia. Una especie de cómics fotográficos. Fotográficos, sí, y con historias, pues nada, profundas, ¿no? Pero era chistoso, fíjate que una vez en Linda, que era como la de lujo, así como las editoriales tienen su línea más de lujo y la otra más para popular, ¿no? Entonces abrías esa fotonovela a la mitad y traía el horóscopo, y traía aquí un actor nacional y un actor internacional, y aquí una actriz nacional y una actriz internacional. Y entonces me pusieron ahí, ¿no? O sea, que yo ya estaba ya rascando las alturas, ¿no? Y de este lado estaba ni más ni menos que John Gavin, ¿no? Y aquí Luis Cisneros, y entonces era una descripción de qué éramos y nuestro horóscopo, ¿no? Y luego fíjate lo que es la vida. Yo empecé a también a involucrarme en los proyectos sociales a través del teatro, y es parte del desorden de esta entrevista que traigo. Y resulta que yo ya en la rebeldía contra las cosas que pasaban en gobiernos malísimos como el de Díaz Ordaz, llega a representar a Estados Unidos como embajador ni más ni menos que John Gavin, ¿no? Entonces John Gavin allá dentro del búnker que tienen como embajada, y yo afuera echando de gritos en contra del gobierno norteamericano. Y me acordé, me daba mucha risa de que nos encontramos en una revista él como gran actor hollywoodense y yo como un chavo naciendo, y ahora nos enfrentábamos él como representante de la nación más grande allá del planeta, y nos está echando gritos afuera. Pero eso ni siquiera lo buscas, la vida misma te lo va dando, pero te lo da en la medida en que lo buscas, y lo buscas entre comillas, no es que yo dije, algún día va a llegar John Gavin y va a ser embajador y yo le voy a gritar de cosas porque ya cobré conciencia en ciertas situaciones. No, lo buscas en cuanto que haces cosas. A mí ahorita de repente me dice una hermanita linda que tengo, que es diputada, Ivonne Cisneros, ¿no? Que es muy buena diputada, y lo digo, es de Morena, es una gente linda, es la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, y es muy, de veras, la honestidad andando, ¿no? Y luego me dice, hermanito, ¿por qué no vendes todo lo que tienes? Aquí está el local, tengo mi departamento, tenemos otro con el que nos ayudamos económicamente, estamos por comprar otro, a ver si nos sale, que es la bodega. Si no lo hubiéramos alquilado, todo estaría acá abajo hecho un desastre, ¿no? Claro. Porque vas a Bellas Artes, hay un popote, una escoba fuera de lugar, y aquí pues todo, tenemos que donde lo metemos ya con la bodega ya se redujo en 90%. Me dice, ¿por qué no vendes todo? Y te compras un departamento chiquito, estás ahí tranquilo, escribes,
tiene estrategia en Europa, la vas a visitar y todo. Digo, ay, hermanita, yo en un departamento chiquito me sentiré tirado en un rincón y me muero en 8 días. Sí, no te veo en esa posibilidad. No, ya me canso un poco, no creas, ¿no? Pues ya 73 años o 73 años, felizmente estoy sano, digamos. ¿Y de carrera cuántos vienen siendo maestros? 61, 61, sí, ¿verdad? tomando la fecha del 12 de abril como un inicio, aquella vez con la maestra, Ajá. con la maestra Esther Lozano, y que de ahí hicimos varias cosas en la secundaria, ya obras de teatro, ya una obra de teatro, digamos, el retorno de la fecha no lo pierdo, pero una vez hicimos, autor de ciencia ficción, se me acabo de... Edgar, no, más de terror. ¿Gapuri? De 20.000 leguas, su marido, Julio Verne. No, ahorita me acuerdo. Ahorita aparece. Bueno, y Ajá. pusimos una versión teatral que se llama Camino del Aire, donde la gente de color, ¿no? Se enojan con toda la explotación que traen ahí en Estados Unidos. Ray Bradbury, ¿no? Bradbury me dijiste, no te entendí, perdón. Hicimos esa versión y curiosamente yo hacía uno de los negros, o sea, tan blanco que es de color plato, ¿no? Hicimos eso, o sea, hicimos obras de teatro, etcétera, ¿no? O sea, no solamente fue el circo y eso, también ahí en la secundaria seguimos haciendo. Y pues yo tomo como fecha mi nacimiento como actor, porque eso fue cuando lo haces consciente, ¿no? Cuando ya lo hago consciente en apoyo emocional a la directora, la maestra Esther Lozano. Fue un 12 de abril, entonces yo conmemoro mis 12 de abril, es como un año más. Entonces, si le echas cuentas del 62 acá, acabo de cumplir el 12 de abril, 61 años en el teatro. Ah, qué bueno, maestro. Que hice a los 12. Y ahorita que hace un momento comentabas, tú te has distinguido en el ambiente teatral, de la actuación, de la cultura, por ser una persona precisamente que no permitió injusticias. Ya lo mencionabas, estando frente a la embajada. Además te tocaron momentos muy difíciles, maestro. Sí. En este caso ya hablábamos de cómo la televisión comienza a apoderarse, ¿Sí? apoderarse de los medios comunes que había. Y aparte de esto, pues el PRI, maestro. El Sí. PRI, el viejo PRI de aquel entonces, represor, que la cultura era lo menos interesante para ellos, ¿no? Sí, claro, fíjate, por ejemplo, Díaz Ordaz, ¿no? Que gobierna hasta el 70, está del 62 al 72, no, 64 al 70, ¿no? Pues yo tenía 14 años, o sea, cuando llego a la televisión a los 19, estoy 50, 60, 70, sí, un poquito antes de cumplir los 20, pero ya en ese momento yo ya había participado en el 68. Claro que es un parteaguas en la historia de México. Pero terrible, ¿no? Terrible, Mi desafortunadamente. hermana, por cierto, lo que puso el 2 de octubre de hace 2 años, dice, mi hermanito Luis, que son de esa gente que nos dejó todo un trabajo, y igual lo mismo, no participabas para ver si pasabas a la historia o si te hacías famoso, participabas porque las cuestiones eran del diablo, ¿no? Era un hombre súper represivo, ¿no? Y luego pues le dio continuidad Echeverría, ¿no? Con su famosa fecha el 10 de junio de 1971, con aquel conflicto que venía desde Monterrey, y nos fuimos involucrando, ¿no? Entonces, y tu herramienta siempre ha sido el teatro, ¿no? Siempre. Ha sido una herramienta muy poderosa que mueve esas conciencias, que te haces presente, y de alguna manera también te conviertes pues en el estandarte de las generaciones que venían atrás de ti y de todos tus compañeros, que hay gente muy importante, ¿no? Sí, fíjate que ahorita, por ejemplo, aquí, la cuestión sería largo decir cómo nos hicimos ese espacio, pero de lo que sí te digo es que no hemos robado a nadie, son espacios que ahora son carísimos. Pero que estamos en las calles de Reforma y Insurgentes, con el famoso fenómeno, hablando de desigualdades de gentrificación. Aquí las rentas hace 4 años estaban a 2-3 mil pesos, ahorita te rentan a 17 mil pesos. Exacto. Y la gente que ya no pudo aguantar ese ritmo, pues ¿qué hacen? Pues se van a, como decimos en broma, de Catepec, digo con todo respeto a la gente de Catepec, te van sacando, y nosotros pues tenemos ese centro a 2 calles de Reforma y Insurgentes, entonces vale un dineral, vale millones de pesos.
Y como dice, pues no sé, yo en mi cuenta bancaria es que tenía arriba de 10,000 pesos. Pues son cosas que se van revalorando. Pero permíteme, le comento al público brevemente, porque claro, es toda merecería un programa especial, maestro, pero justo al lado de este centro cultural tenemos el centro Tecolote, que pertenecía en aquel entonces a la UNAM, que a ustedes de alguna manera los apoyaba. No, mira, en realidad la cuestión es esta. El centro que está aquí se llama ahora el ECO, el Museo Experimental El Eco. Bueno, el Eco se construyó en 1953. Okay. Bueno, pasó lo del 68, todo este rollo, pero despuesito que se construyó lo hizo un arquitecto muy famoso, muy importante. Bueno, no era arquitecto, era realmente diseñador que trajo la posición de la Bauhaus a México. Después de la Segunda Guerra llega y se instala en Jalisco, en Guadalajara. Se llama Matías Geritz. Entonces Matías Geritz conoce en Guadalajara a Luis Barragán, es un gran arquitecto mexicano, y hace cosas. Se considera que la Escuela Arquitectónica de Guadalajara, no la facultad de las universidades, de la Facultad de Arquitectura de las universidades, no, la escuela como corriente, la crean ellos allá, y luego alguien los invita y se vienen a hacer arquitectura aquí a México. Y es su primer experimento de Matías Geritz, es el Museo Experimental El Eco. Era muy bueno, se apellidaba Montt, le dice, tengo un terreno, pues haz lo que quieras. Y crea el museo, y las casas de la esquina le dice a Barragán, pues aquí haz lo que quieras, ¿qué va a hacer? Y son las primeras casas que construye Barragán aquí en la Ciudad de México, están aquí en la esquina. O sea, este tramo de Sullivan, que va de Miguel Schultz a Serapio Rendón, es importantísimo arquitectónicamente porque es el único lugar en el mundo donde coexisten obras de los dos arquitectos. Muy importante. Aquí el Eco y las casas de departamentos de la esquina de Luis Barragán, y estas de Matías Geritz. Bueno, duró muy poco el Museo Experimental El Eco porque falleció el mecenas de este mundo. Y no sé cómo estuvo exactamente. El chiste es que quienes terminan siendo los dueños de ella es un inmobiliario que se llamó Insul Inmobiliaria Sullivan. Y luego, es toda una historia, que eso sí amerita 2 entrevistas. El chiste es que con el tiempo se construye un teatro en lo que es el patio del Eco. Y ese teatro se le conoce popularmente como Foro Isabelino, que en realidad era el Foro Lope de Vega, pero nadie lo conocía así. Foro Isabelino por el formato que tenía, público aquí y acá, y una pared al fondo, ¿no? Entonces, y aquí viene, a ese foro viene el CUT, el Centro Universitario de Teatro, que originalmente estuvo cerquita de donde estaba el Caballito, sigue siendo la glorieta del Caballito, aunque ya no es el Caballito, la estatua de Carlos IV. Y entonces, cuando un regente de la ciudad, que le decían regente de hierro, Uruchurtu, Ernesto Uruchurtu, dice, voy a hacer reforma hasta la glorieta Peralvillo, y él nada más trazaba y con un papel, tiró media colonia Guerrero, todo. Ahí tiraron 2 teatros, uno que era muy famoso, que se llamaba El Tívoli, que hay hasta una película, El Tívoli, que había desnudos y cosas esas, ¿no? Pero también tira un teatro chiquito que se llamaba el Teatro del Caballito, que era el único teatro que tenía la universidad fuera del campus universitario. Cuando lo tiran, quien lo dirigía era el maestro Héctor Azar. Entonces Héctor Azar le dice a la difusión cultural, a las autoridades, pues ya me quedé sin teatro, y dice, bueno, pues búscate algo que tenga que ver con la universidad. La universidad no había comprado lo que fue el Eco. Ahorita, obvio esa historia porque es larga. El chiste es que rentaba la universidad ahí, y dijo, pues hay un local que la universidad renta, y ahí tiene un patio muy bonito, ¿habrá chance de hacer algo? Pues que sí. Y entonces se construye el Foro Isabelino. Y cosa curiosa, quien dirigió la construcción del Foro Isabelino, que lo planeó, fue el maestro Alejandro Luna, el papá de Diego Luna, arquitecto que luego fue director de la Compañía Nacional de Teatro, escenógrafo. Bueno, él lo hizo, y él venía de un viaje de Europa, entonces cuando lo hace, viene a trabajar, por ejemplo, aquí Jerzy Grotowski, que trae aquí El Príncipe Constante, lo traen aquí, se presenta en este foro. Pero luego después del 68 siguen trabajando, pero Héctor Azar le apodaron en un momento el zar del teatro, porque era el director del teatro de la universidad, el director del teatro de Bellas Artes, y era
prácticamente el director del Teatro del Seguro Social. Entonces eso fue haciendo que ganara muchos enemigos, toda la gente, pues todo con este cuate, ¿no? Entonces, en un momento determinado nosotros, algunos siendo estudiantes de la universidad, más bien todos siendo de la carrera de teatro de la UNAM, lograron estrenar una obra que se llama El canto del fantoche versitano, de Peter Weiss, que aquí se presentó como fantoche y la dirigió un director argentino-venezolano, Jiménez, ¿no? Entonces, luego la primera semana Héctor Azar dijo, pues no va a haber taquillas para ustedes. Ah, ¿por qué? No, pues porque ustedes no tienen que estar aquí porque es exclusivo del PUT y de la compañía de teatro universitario que era de... Y Jiménez en realidad llegó siendo maestro a Bellas Artes. Entonces, fue como el que nos vinculó a los de la Universidad con los de Bellas Artes y entonces ahí se armó una revuelta y dijimos, ¿no nos pagan? Pues no nos salimos, a ver cómo le hacen. Y vimos a los trabajadores y les dijimos, ustedes van a perdonar, pero sálganse porque nos vamos a quedar aquí. Y no, pues se hizo un boom, así, el tiempo de Echeverría fue eso en 1973, después del 10 de junio. Como los estudiantes. Pero Echeverría, que tenía una imagen internacional, de gran demócrata y todo, pues no se atrevió a hacer nada y se arma la bronca, ¿no? Nos quedamos con el foro y seguimos dando funciones. Y nosotros pensamos, pues en una semana, en 15 días ya se soluciona este lío. Para no hacerte la historia larguísima, yo fui de los que empecé, no era del elenco, pero a la semana subimos a unos que medio traicionaron muy bien hecho. Entramos nosotros a sustituir y no pudieron parar la obra, seguimos dando la obra y el movimiento siguió. Se sumaron muchos grupos, etcétera, ¿no? Entonces eso, pues yo fui de los primeritos. 21 de enero de 1973 y estuve, porque muchos se fueron, muchos, yo fui el último que quedé, y me sacaron el 23 de junio, creo, bueno, pero fue junio de 1997. Me imagino que esa salida no fue nada amable. No, estábamos preparando los festejos por los 25 años de la Ocupa, de la toma. No, necesitaron, y no exagero, 200 policías, un carro de granaderos, 80 tipos así. Y no solamente nos sacaron, sino que las 6 horas que llegaron, desarmaron todo. El foro era de madera, lo desarmaron, arrancaron las líneas de luces y si nosotros hubiéramos vuelto en esas 6 horas, ya no había foro, era un espacio terriblemente deshecho, ¿no? Entonces digamos que estuvimos desde el 73 al 97, pero para mí fue incluso mi salvación como ser humano, como todo. Mira, yo en ese entonces trabajé con una gente a la que quise mucho, José Antonio Alcaraz, que en aquel entonces hablar de cosas gays no era tan fácil, ¿no? Y yo tengo una preferencia heterosexual. Y cuando me invitó José Antonio le dije yo era así como es. Pero es que tú tienes fama de que los que trabajan contigo andan contigo, pues yo jajaja se rió y todo, y trabajé con él. Casi todo lo que aprendí de producción teatral se lo aprendí a José Antonio, que era un sabio, además políglota y todo, así. Con él, por ejemplo, nos tocó estrenar en el Palacio de Bellas Artes de Chants de Maldoror, los cantos de Maldoror, de Maurice Constant, con la Sinfónica Nacional, y Azul Mismo, que salimos en una escalera de trabajo a 12 metros de altura, así yo veía los balcones del tercer piso así, y me dijo, no quiero que tengas protecciones porque se va a ver falso. Yo trepado ahí así en un traje amarillo, así, Con suerte con la preparación del circo. Con la preparación sí me daba ya mucha seguridad, ¿no? Ajá. Pero bueno, o sea, fue de mis presentaciones en Bellas Artes, donde conocí a José María Fernández Unzaín, que fue el marido de Jacqueline Andere y además director de la SOGER, productor. Le estrenamos sus poemas ahí en la sala Manuel M. Ponce. O sea, mira, a mí una vez alguien me dijo, tú estás ahí en el Teatro Independiente yendo a las huelgas y armándola de todos en todos lados, porque fracasaste como actor, no estuviste en las ligas mayores. Le dije, papá, yo ya estaba en la televisión y yo fui actor exclusivo del Canal 8. Yo, mientras el sueldo mínimo era de 13 pesos y 50 centavos, yo ganaba 1,000 pesos por día. Un momento en que yo tenía un coche igual en Acapulco, convertible, color morado, como de arriba, me arrancaban los botones.
No, me fue muy bien, pero no me gustó el ambiente, la parte humana no me gustó. Y este sentido social que tú también... Sí, lo fui pescando, tuyo. lo fui pescando poco a poco, pero eso, digamos que lo fui pescando, pero lo mamé. O sea, porque yo la primera vez que me metí unas tachuelas en la boca tenía 5 años de edad. Y a mi hermano Enrique, que se volvió luego un militante muy profundo, lo quiere mucho la gente aún después de fallecido. Conocido comúnmente, ya lo decías, ¿no? Como el llanero solidito. El llanero solidito, claro. Ajá. Y él era como el gerente del taller, era muy buen organizador y te vendía hasta piedras. Y a mí siempre me gustó el taller, siempre me gustó el taller en sí mismo. Estaba ahí metiendo tachuelas y pasaban los trabajadores, me picaban la cola. Lo que pasa en los talleres obreros, ¿no? Que es un desmadre, pero bien, o sea, nunca lo sufrí, que yo dije, sufrí esa vida proletaria, no. Yo me empecé a hacer en el restaurantero a los 20 años, o sea, y enfrente de una de las colonias más terribles de esta ciudad, que es la Gabriel Hernández, porque mi abuela tenía un local. Le dije, abuelita, me presta el local. Y entonces venía a la televisión y a la vez ya tenía un negocio de venta de caldos de pollo. A las 4 de la mañana ya estaba corriendo los pollitos, ¿no? Entonces, pues, sí me hice muy chambeador. Y eso, pues, eso te va dando un contacto con la gente de abajo, si le quieres llamar, que para mí son los de arriba, pues, ¿no? Entonces, pues vas entrándole y de repente andaba así, en el gran estreno, en el Palacio de Bellas Artes, con una Herrera de la Fuente, wow, aquí. Y al otro día estaba sirviendo caldos de pollo en el restaurante que era mío, pues, ¿no? Pero, pues, echándole que hacer los tés y las chelitas y todo el rollo. Siempre me gustó mucho el trabajo, por eso es que se acuerda que mi hermana es igual de loca que yo trabajando. Pero pues yo creo por un poco por la influencia de mi hermano, que queríamos mucho, ¿no? Lógica, lo quisimos mucho. A decir, se me va a morir ya tan pronto sigue de ser. Pero ella trabaja igual, está en la cámara, ya amanece en Veracruz, mañana ya está en Tijuana, quién sabe dónde. Y somos una familia de mucho trabajo. Y pues fíjate, bien, maestro, ahorita que nos platicas eso, yo que pues soy no muy joven, pero de alguna manera nos toca estudiar la historia del teatro, aparece tu hermano y tú, maestro, sí, porque se toma justamente esa fecha de 1973 como lo que se considera ya un movimiento real del teatro independiente. Sí. Existían compañías independientes sueltitas por ahí, pero... Es decir, que no dependían ni del Estado ni de alguna universidad, nada, con recursos propios, pero eso también les permitía decir lo que ellos querían. Así es, pero además, mira, se lograron. Hay un logro, ¿sabes cuál es? Aquí donde estamos sentados. En aquel entonces no se permitía, o sea, yo estoy hablando del 62, yo de repente actuaba en el teatro de la universidad, ahí en arquitectura, o en el teatro, en X, estuve en muchos teatros, pues, ¿no? Pero, no se permitía que hiciéramos teatro en este espacio. Llegaban los bomberos, llegaba el gobierno, etc. Bueno, es más, existía la figura del censor en la alcaldía, en la delegación de Cuauhtémoc. O sea, tú no podías abrir tu telón para allá tu temporada si no llegaba el censor. Se sentaba un tipo así y de repente hay anécdotas del censor que algunas nos tocaron vivirlas, como llega y dice, pasado mañana les digo, ¿no? Llega el grupo, bueno, ¿no? Y era la Celestina, Fernando de Rojas, ¿no? Y dice, yo por supuesto que ni siquiera me atrevo a decirles qué escenas van a cortar porque yo corto toda la obra. Es una barbaridad moral. Y además, quiero decirles que me encantaría, si quieren mañana pasar, que me traigan al tal ese Fernando de Rojas para enseñarle lo que es ética y moral a dónde lo habrán enterrado para traerle en la cajita, ¿no? Claro. Eran unos imbéciles, y no lo digo como grosería, porque la imbecilidad y la idiotez son grados de la psicología. Eran idiotas, o sea, ¿cómo se atrevía a decir que le trajera al autor que ya había muerto años, cientos de años atrás, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos tomamos el foro, dijimos, no, aquí no hay censor, nosotros nos valen, nos amparamos en la Universidad Autónoma, aunque no éramos de la universidad, pero como el foro era rentado por la universidad, pues aquí no entra, ¿no? Y a la vez empezamos a ofertar nuestros trabajos a distintos lados, llegaban obreros,
oigan, sabemos que ustedes son fuertes, queremos que nos apoyen haciendo botellas y todo. Decíamos, no, mejor te llevamos una obra de teatro. ¿Y eso qué es? Te decía la clase, ¿eso qué es? No, pues es como esto. No, pues, es como la tele, ándale, es como la tele pero en vivo. Ya no explicábamos más. Y empezamos a ir a las huelgas, empezamos a ir a los movimientos sociales, campesinos, etcétera, y empezamos a ser reprimidos junto con ellos. Aclárame una cosa, ¿es con esto cuando fundan la asociación o la agrupación llamada Cleta? No, la Cleta se fundó a los pocos días de la toma del local. Ah, ok. Ajá. Se hizo el Centro de Experimentación Teatral y Artística. ¿Y por qué? Mira, no lo quería hablar, pero lo tengo que hablar. Ajá, Antes de que hubo una tradición, nosotros empezamos el 21 de enero. Pero hizo tal escándalo, se toma un foro en México, el teatro universitario, de por sí traer público a teatro es bien difícil. Bueno, en ese momento, a la semana, se formaban aquí en junto. Daba la vuelta a la manzana y daba la vuelta a la manzana casi a alcanzar eso para entrar, y era un foro de 170 lugares, lógicamente no entraban. Hubo días que dimos 3 funciones. Yo en ese entonces todavía no estaba en el N con esos días, pero el día 28, era un viernes creo, era doble función, había dobles funciones y eso. No se presentan 5 actores, que la universidad los premió y siguen siendo ahorita famosos locutores en Radio Universidad, que los premió su tradición. La tradición también tiene ciertas ganancias, pero creo que la dignidad se va al caño. Y entonces no llegaron a dar la función y nosotros, ¿qué hacemos? Y ya nos enteramos por un compañero, como 2 horas antes, no fue en el distinto momento, que la facultad sacó el padrón de alumnos, que eran poquitos, como 70, 80, eran pocos, puesto de que tenían 160 inscripciones de Iztapalapa, pues maravilloso, ¿no? Entonces les dio las hojas y llegaban a tu casa y te tocaban, y les pusieron choferes y todo, tocaban, oye, fírmame aquí, no es como apoyo al movimiento que tenemos, ni lo leías, firma, todo el mundo firmaba, pero estaban engañando. Nos tenemos que ir rápido, firma, sí, no hay nunca, ¿no? Entonces ese documento decía que protestaban por la toma del foro Isabelino y que era una banda y unos cuantos que le estaban quitando el foro al culto. Entonces alguien nos dijo que sí se quedó con la copia, no sé cómo estuvo, hoy está pasando esto, no van a venir, si están haciendo esto no van a venir, efectivamente faltaron los 5. Y alguien dijo por ahí, yo conozco un grupo de teatro independiente que se llama Los Mascarones, que dirigía un compa ya fallecido también, Mariano Leiva, y bueno, pues creo que vienen en Coyoacán, y que los sí, vamos, se vinieron para acá. Y pero eran 2 funciones, y alguien dijo, pues yo conozco un cuate que es bien chistoso, que hace canción parodia y todo eso, son Los Nacos, Ismael Colmenar, Ismael. Entonces, no me acuerdo si la primera función la dieron Los Nacos y la segunda Los Mascarones o al revés, no me acuerdo exactamente, pero se cubrieron las 2 funciones y la gente feliz porque era un buen trabajo. Ellos traían una obra, Máquinas y Burgueses, y Mayo era su programa de música y todo eso. Por cierto, que a esa función es cuando llegó mi hermano. Mi hermano me decía, tengo un chicotito, dice, tú con tus mariconazas del teatro, así era el y de repente llegó a la función y ni conocía, ¿no? Entonces lo trajo una novia que trabajaba, por cierto, en una compañía de luz que le quería mucho, ¿no? Angélica. Y entonces, vamos a ver a tu hermano, y lo trajo ese día cuando no hubo función la que esperaba. Pero vieron eso y mi hermano se quedó así, dijo, ¿qué es esto? Y allí, a mí, yo estaba dentro y entonces, no, ahí fue. Entonces ya se fueron. Y nosotros nos quedamos toda la noche ensayando la obra, que la dimos, imagínate una obra en 24 horas, porque era así todo nuestro trabajo y todo. Era memorizar, pues era casi imposible, pero al siguiente día, el sábado, estábamos dando las 2 funciones, más por orgullo de que no se quebrara el movimiento, pero salieron además lindas y volvió a venir mi hermano. Y entonces al final se para mi hermano, traía su libreta donde hacía los presupuestos a los clientes de la tapicería, y dijo, les voy a pasar este cuadernito para los que quieran apoyar, digamos, tener una visión organizativa. Póngalo ahí para ver cómo nos localizamos y todo el mundo anotando. Si yo me quedé así, dale, mi hermano ya resulta aquí. Y fue como el 29 de enero. Y entonces nos quedamos todavía desvelados y todo a hacer un manifiesto, que es el que se llama el primer manifiesto de Cleta,
que se lo llevamos a la universidad el 1 de febrero. Por eso mi hermano conmemoraba lo del Clete el 1 de febrero, porque dice, ya estaba yo. Que en realidad después de lo de la libretita no se presenta 15 días, pues no tenía por qué estar aquí. Pero pues ya, eso fue. Y entonces, digamos que primero fue el ECO, luego pasó a hacer muchas otras cosas, luego pasó a hacer el Foro Isabelino, luego siguió siendo el Foro Isabelino, pero ya no como CUT, sino como Cleta. Y ya como Cleta, pues bueno, se juntaron muchas compañías y todo esto. Que por cierto, un planteamiento, cuando me traigan a los mascarones, oye, no, pero es que el reglamento de teatro que tiene que realizar no permite que se presenten otras compañías aquí. Y yo dije, tampoco permite que se tomen el foro, que aquí estamos, ¿no? Pues que vengan y que nos saquen la función, ¿no? Y ya pues se quedó ya como Cleta. Y hubo diferencias, empezaron a llegar grupos, se hizo un festival internacional importantísimo, luego antes, previo a eso, unos meses antes del Festival Nacional, llegó gente de San Luis Potosí, etc. Y gente de toda América Latina. Mira, te resalto eso del Festival Internacional que fue en 1975, porque hicimos un festival sin dinero, como pudimos, y trajimos 800 personas y les pagamos los boletos desde Argentina hasta acá, todos boteando. Entonces es la primera vez que yo me he reunido. Enrique Buenaventura, también ya falleció, el maestro fundador del Teatro de Estudio de Cali de Colombia, a Sergio García de Bogotá, a San Francisco Maintú, Mascarones, nosotros, Augusto Boal, no, aquí se juntó, bueno, Luis Valdés del Teatro Campesino de Estados Unidos, allá en San Juan Bautista, California, y pues Luis Valdés, ya es que luego lo llamó Hollywood, hicieron la película de Shun Tzu, importantísima. Claro. Aquí estuvimos todos juntos y se dan discusiones impresionantemente hermosas, ¿no? Por las cuestiones de la religión, el surgimiento de los grupos, la eterna guerra en Colombia. Nosotros aquí, ya que en plena guerra sucia, las guerrillas en México, acuérdate que en el 65 fue el primer gran movimiento en Chihuahua, ¿no? El 23 de septiembre, entonces luego se funda también la vida como ese 23 de septiembre. Y entonces, aunque nosotros no teníamos planteado meternos a eso, la ida con los obreros y en los lugares de conflicto, pues nos fue metiendo, porque yo de repente voy a dar una función en una huelga, la damos, oigan, que enséñenos teorías y no sé qué, y nos ponemos a estudiar. Yo venía al poli muy atrasado en cultura general, y cuando vamos a dar ese primer taller a los 2 días, un 18 de septiembre, pam, me agarran de la cárcel. Trajeron 2 horas en la PGJ, pero bien trabajaditos, bien golpeados. Yo ya había entrado a la cárcel en 1966, a los 16 años, con el grupo de teatro del CIME en la Pisaca, Tlaxcala, fue mi estreno de las cárceles. Digamos que mi currículum negro, pero no puedo decir que lo negro sea lo peor, he estado 7 veces detenido, una de ellas desapareció 60 días. Y tenemos como compañía de teatro el Tecolote, que el Tecolote tiene 45 años hacer teatro juntos, pero mismo que algunos ya se unieron. Tenemos en nuestro récord una compañera que nos desaparecieron desde 1981, Australeta y la Escuela del Calle. Estudiante del poli y hacía teatro con nosotros, pero a la vez apoyaba al maestro, el que creó la CENTE, pues ahí en Ecatepec, la desapareció, de lo mataron y ahí lo desaparecieron. Acaban de presentar a Isabel Núñez Acosta. Entonces, tú haces una entrevista teatral, esto habla mucho de política, porque eso era nuestra vida, pero bueno, y teatralmente te digo, ¿no? Pues estuve en Bellas Artes haciendo el Champs-Élysées, el estreno mundial de una obra, o trabajo por amor perdido, en Shakespeare aquí en el teatro, que ya se apareció también en el Teatro de la Universidad, que estaba aquí en la avenida Chapultepec, Papeleros, con la que ganamos el primer concurso de teatro de los SHs, claro, a mí luego los nombres ya se me contrapean, pero de hecho teatro y mucho teatro, y además con premios nacionales e internacionales. Sí, estoy empezando a escribir un libro para ver si no dejes de hacerlo, maestro, porque sí es digno de sí. toda esa memoria. Bueno, lo que ya te dije hace rato
Popol Vuh, con directores como Fernando Wagner, como Retes. Hice una película, un cortito, porque como traía la experiencia de las cámaras, mi hermano dice, no, ¿por qué no te metes ahí un concurso de cine independiente? Y me metí, lo ganamos, y ese diploma lo amo porque está firmado por Luis Buñuel. O sea, son cosas que vas guardando, como ahorita que me hicieron un reconocimiento a los 60 años en el teatro de esto, mi vida en el teatro, Naciones Unidas, ¿no? Pero dile al público en dónde, maestro, porque no fue en cualquier lugar. Bueno, no, pues sí fue en el Palacio de Bellas Artes. Fue en el Palacio de Bellas Artes, un reconocimiento muy importante. La sala importante. Manuel M. Ponce, ¿no? Claro. Y además, pues, hay actrices o actores que sí se llevan a la televisión, pero ese día compartimos un premio Ofelia Medina, por ejemplo, ¿no? Es una gran actriz y gran amiga, ¿no? Entonces, pues sí. A veces a la gente le cuesta trabajo. Cuando cumplí los 50 años, dijeron los muchachos, te vamos a hacer un homenaje. Le dije, no, homenaje no porque, un reconocimiento. Le digo, no porque, yo no sé por qué cuando a la gente le dan reconocimiento se muere a la semana. Total que fue aquí en el teatro María Rojo, ¿no? El que originalmente es el Teatro 5 de Mayo en Calderón, que se puso llenísimo, así de hermano, mucha gente, ¿no? Presentamos una obra que se llama La Agonía del Difunto, que es una de las obras clásicas del Tecolote, que la quitamos en la Abuela a pedir, pues, ya teatro de repertorio. Y allí les dije, bueno, nosotros generalmente, y más cuando presentamos una obra de corte social como es el autor colombiano, Esteban Álvarez Cortés, una obra, fue premiada en Casa de las Américas, o sea, no hacemos cualquier teatro. Dije, no vamos a hacer el debate esta vez, está llenito y estamos de festejo, pues mis 50 años, yo se los agradezco mucho. Y pues hay un amigo allá afuera, un vinito, y pues platicamos allá afuera, ¿no? Y de repente una señora, pero así, oiga, y yo dije, bueno, la señora está pidiendo la palabra con tanta efusividad que pues no puedo no pasarle la palabra, ¿no? Le digo, pero no vamos a hacer debate. Y entonces dijo esto, casi textual, que le voy a decir, oigan, ¿por qué si le están festejando sus 50 años aquí en el teatro? No entiendo por qué no está en Televisa. Digo, ¿por qué no está? Dice, no, ¿por qué no está en Televisa? Y entonces dije, bueno, no vamos a hacer debate, pero no puedo dejar esta pregunta en el aire. Discúlpeme, nada más la digo, si quieren seguimos platicando afuera, señora. Dice, sí. Le dije, no estoy en Televisa porque no queremos estar en Televisa. No es que no podamos estar en Televisa, no queremos estar. Pero es que esto es de mucha calidad. A mí me trajo mi hija, qué barbaridad, qué obra, es una obra muy linda, la verdad. Entonces le digo, pues no, le digo, pero platicamos afuera. Y afuera me dijo, ¿y si tiene 50 años? ¿Por qué no es usted famoso? Dice, porque la fama es una cosa muy relativa. Mire, si usted va a la Sierra Juárez, acá hay 120 comunidades, pueblitos de 200 personas. Vaya usted un día y pregunte por la maestra Gaby o por el profe Luis. La maestra Gaby es la que hizo el papel de la campesina y yo soy Luis. Ahí cuando les decía la maestra Gaby y el profe Luis, los niños y van a decir, no, ¿cómo no? Los queremos un montón. Allá somos famosos. Allá jamás verá un actor de Televisa. Entonces, en ese nivel somos muy famosos. O con las trabajadoras de Textil La Nera, cuando me metieron a la cárcel una vez haciendo teatro en la calle, en la colonia Portales, pues esa señora, la señora Conchita, la dirigente y todo, pues nos quieren mucho y somos muy famosos con ella, estamos apegados en su vida, pero no, ya, le voy a decir, yo hice telenovelas y todo, pero no es de lo que más me enorgullezco. Las del Canal 8 sí, porque eran educativas, fueron bonitas, pero las otras no. Y digo, y porque la fama es una cosa tan relativa, ¿no? Y para mantener esa fama, pues tiene uno que estar ahí en la bronca de los chismes, de TV y novelas, y que pues no, o sea, nosotros, esto que vio, es lo que hacemos. Se me gustó, se me encantó, cómo sintió a la gente, pues feliz, y estaba llenísimo el teatro. Bueno, pues aquí está, ya soy famoso antes, pero la fama es un motivo muy relativo, es una situación muy relativa y no nos interesa. Si la televisión estuviera en otras manos, olvídese que estaremos en televisión. Si no estuviera
las manos de los canallas que la tienen, ¿no? Y así es sencillo. Y por otro lado, maestro, yo pienso que a lo mejor, como dijo esa persona, usted no es famoso, pero usted tiene un gran prestigio, maestro. Creo que sí. Y el prestigio ese es sólido y sobre todo habla de toda esta trayectoria que nos está platicando, maestro. Sí, por eso te decía que para mí es importantísimo estar aquí, porque un logro que tuvimos en Cleta, y que luego a veces los mismos compañeros de Cleta no se dan cuenta, los que ya están viejitos ahora, que hoy hasta el gobierno tiene foros chicos. O sea, nuestro forito aquí está constituido de lo que fue una recámara y un patio que techamos. Eso es nuestro forito, ¿no? La parte de enfrente era la otra recámara de este departamento, que es la cafetería. Y aquí donde estamos, esta sería la sala, es un vestíbulo, y allá sería el comedor. Y donde están los baños, ahí fue la cocina, que los pusimos aquí para poder unir los otros dos espacios. Y ahorita, nada más el hecho de haberlo abierto, ya se empezó a acercar la gente. Pero hicimos un esfuerzo económico así, de decirle, tenemos que poner piso para que la gente se... Sí, tenía piso, pero de cemento y así, polvoso y demás. Ahora pusimos este piso de madera y ya todo el mundo viene. Dicen, oye, ¿nos dan chance de poner una obra? Pues sí. Y ahorita ya te puedo decir que estamos como 4 compañías asociadas. O sea, el Tecolote, está el Yaskin, Anima y coincidir. Anima y Coincidir. y coincidir con la maestra Maxi Pelayo. Pero aparte hay otras compañías, como hoy no les fue muy bien de pública la que presentó esto, ahorita están preparando para unos compañeros de Iztapalapa para dar la demanda de ICIDA, y ya, o sea, y no puedo dejar de vincular, digamos, estoy allá, pues les digo a mis niños de Iztapalapa, pues vayan a Sullivan, porque luego de repente hay chiquitas así que dicen, que estoy feita, porque pues que soy de Iztapalapa. Digo, ¿cómo? Eres un ser humano, pero pues aquí en el barrio no. Se trata de romper esas cosas que la misma cuestión cultural desde la conquista nos ha metido, que esa conciencia de perdedores. Claro. Mi hija es del barrio también, y mi hija ahorita conoce 23 países, es licenciada en estudios arte contemporáneo y curaduría, por eso aquí le puse en homenaje a ella Galería Abril. Claro. Está estudiando en Holanda y terminó, y de repente mis papás, no sé cómo supieron de mí, pero me voy a poner una gran exposición a Filipinas, ¿no? Ya estuvo y la hice, y ahora me están invitando para ir a Texas para un homenaje de una artista de la que escribí, y es una chiquita del barrio, ¿no? Se llama Abril Cisneros Ramírez, y ya ahora va a venir en enero, si me dan chance, pues está haciendo una maestría. Si quieren les doy un curso de cómo manejar este tipo de espacios y todo. Yo lo manejo desde Holanda, etc. O sea, entonces te das cuenta que este planeta que estamos defendiendo, que no desaparezca, que es una pelotita así, es tan chiquito ahora con los medios de transporte tan rápidos, que pues el mundo es para viajar, para disfrutarlo, para irnos a dar funciones a Colombia, o irnos a pasear a Francia, o ir a China, ¿no? Mi hija conoce China, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Uruguay. Dicen, pero ¿cómo puedes hacer? Pues sí, porque también nosotros fuimos formados en un ambiente de mucha libertad, ¿no? Mucha represión con mi papá, pero que no entendió que no era lo correcto. Pues yo acabé siendo súper amigo de mi papá, a los 3 meses de ese detalle, ahí nos llevamos súper bien. Y luego cuando entré a la televisión me salí y me dijo, no te entiendo, ya lo estás haciendo lo que querías y ahora te vas a salir. Es que, ¿sabes qué, papá? En el fondo tenía razón en algunas cosas, porque él me dijo, ahí te van a hacer drogadicto, y ya le estaba empezando, fíjate. Me di cuenta que no era el camino, o sea, y me acordé de tus palabras, mi papá tenía razón. No que todo el mundo sea así, pero pues los ambientes son difíciles. Y ahora, pues con mi hija, pues empezó a viajar internacionalmente desde los 15 años, tanto en la secundaria fue a Chicago, fue aquí, fue allá, a las 5 ciudades de Estados Unidos, 5 de Canadá, y viaja sola. Yo tenía broncas de que la paraban los de la migra, de cualquier que son bien malosos los de la migra. Entonces, eres menor de edad, ¿quién te acompaña? No, yo vengo sola. No, pero ¿cómo? Aquí está la carta de mis papás donde me autorizan. ¿Qué tal si la falsificaste? Eran principalmente la migra norteamericana, no tenía que pasar por ahí. Pero pues ahorita es una niña que se mueve sola y es muy exitosa, ¿no? Me acaba de llamar hace 8 días, mamá, logré una beca importantísima en España, bueno, la otorga España, pues, de la Unión Europea, ya con eso me aviento
mi maestría, ¿no? Qué bueno, pues. Entonces, yo se las presumo luego a estos chicos y les digo, si mi hija puede, ¿por qué ustedes no? Claro. No es venucina, ni marciana, ni nada, ¿no? Y no venimos de familias aquí de muchos libros, ni de las lomas, ni nada, ¿no? Hoy pues ya venimos rodeados de libros y todo, fuimos avanzando en ese aspecto. Y mi hija ahorita ayer me llamó ayer, y dijo, ay papá, son las 3 de la mañana, ya te desperté, se me fue la onda, para como venía de Filipinas, se quedó con las 14 horas de diferencia y la que estaba aquí se equivocó. No, le dije, me acabo de parar al baño, no hay bronca. Y me dice, no, ¿y cómo vas con lo de la maestría? Dice, pues mira, es fijas. Y ve nomás que belleza. Claro. Y ahorita vas a ver que también lo nace aquí. Sí, nos está comentando de una actriz que está próxima a iniciar escena y el maestro pues ya está detectando que hay talento ahí, maestro. Sí, es de las niñas está para bellísimas y vela que porte y todo, ¿no? Y al principio, no, vaya, bueno, no sé si viste la actuación que tuve ahí en lo de los amantes del teatro, ¿no viste? Sí, llegué, claro. Sí llegaste, es una obra argentina. Ajá. Pues es ella. Totalmente. Y cuando decía, Formada, pero voy a ir, y digo, pues sí, va a ser a través del Auditorio Nacional, y ahí vamos a estar, ¿no? Y déjame decir que no la llevamos súper bien ensayado, porque estábamos medio llenos de trabajo y lo hicimos lo mejor posible, creo que a la gente le gustó. Y has logrado comunicar ese amor al teatro, maestro. Y ellos comunicándolo, ya nos toca, cuando nos comunicas ese amor al teatro, nos toca a nosotros con nuestras herramientas, nuestra actitud, con nuestro talento que tengamos, sacarlo adelante Sí, y yo como les digo, miren, a mí lo que no tolero es que estén barriendo una calle, que su trabajo sea de barrender, que estén llorando y que ya soy un pinche barrendero. Perdón el término, pero no. Van a ser barrenderos, sean el mejor barrendero. Disfruten su trabajo. Van a ser taxistas, bájense a abrirle la puerta a la señora, cierren, etc. Porque se portan todos jetones, son taxistas y no quieren que les den propina. Te portas bien y la señora te va a dar la propina, claro. Y va a decir, pues cómo no, pero disfruta su trabajo. Te robaron en el taxi, digo, yo fui taxista un tiempo también, y un día me asaltaron y todo, y digo, bueno, pues ni modo, me tocó, ¿no? Felizmente no me hicieron más, pero lo que hagas hay que hacerlo con toda tu entrega, con todo cariño, ¿no? Y pues para mí el teatro, lo mismo disfruto el estar en la taquilla, que barrer el local, que ser la estrella del programa, ¿no? Y yo creo que eso es, y además el teatro, es lo que has cosechado, maestro, ¿no? Sí. Ese cariño, ese amor, esa admiración, respeto. Fíjate que mi hijo mayor, yo tengo un hijo de 45 años, es muy buen veterinario, vive en Dallas, Texas, y es especialista en caballos. Un día en unas broncas de adolescentes, yo como papá, tuvimos una discusión, me dijo, no, es que con esa forma de ser vas a acabar solo en tu vida, ¿no? Y no, luego aquí hacen fiestas y todo, y yo de repente me desaparezco porque ya no la aguanto y me voy a dormir a mi camita, ¿no? Pero solo, no, aquí estás tú. Aquí estoy yo y muy sencillo, ¿no? agradecido. Aparte, quisiera yo comentarle a nuestro público que el maestro aparte es muy sencillo. ¿A qué me refiero con esto? El maestro ya ha hablado de estos logros en su carrera y demás, y de este espacio, pero este espacio él prácticamente lo está donando en vida, así lo ha manifestado en varios momentos, y como dices, está en manos de estas compañías que lo están sacando adelante, y siempre respaldados por ti, y pudiéndose llamar este centro cultural Luis Cisneros, el maestro no quiso darle ese nombre. Sin embargo, la compañía insistiendo, el área de foro lleva tu nombre. Yo el foro Luis Cisneros, yo lo quería poner Bertolt Brecht, pero me ganaron la votación. No, y creo que se llama Centro Cultural Tecolote, que tiene 5 espacios. 5 espacios. Es el Rincón del Tecolote Café, ajá. Que incluso está ahorita al revés el nombre, dice Café, el Rincón del Tecolote. No, yo lo voy a cambiar porque es el Rincón del Tecolote Café, por hacer una mezcla ahí entre el café del animalito y el café que vendemos, ¿no? Ajá. El foro es el foro Luis Cisneros. Tenemos una estación de radio que este jueves fue histórico porque ya es el primer programa, lo pueden escuchar todos, el otro programa hizo todos los jueves a las 7 de la tarde con una chiquita que venía aquí cuando teníamos computadoras.
ahora es comunicóloga y me dice, ¿puedo hacer este programa? Me lo permite, adelante, ¿no? Andrea se llama. Este mismo espacio donde estamos grabando Está el estudio de atrás. este programa es como una sala de lectura, ¿no? Uno pide su café, veo que tienes muchos libros de diferentes temas, uno lo puede tomar. Sí, esta área de aquí es de intercambio de libros. Lo que nos pide llega, dejas uno, te llevas otro, o si no quieres llevar uno, pues mañana traes otro, etc. O te quedas a leerlo. Jugamos ajedrez, etc. Allá, bueno, las tres cosas que hay, la cafetería, el teatro, donde ayer se presentó Dan Sabuto, y son unos para ustedes, un espacio escénico. Luego está la radio, ¿no? Que se llama tecoradio.net, ahí lo pueden encontrar. Que en realidad pronunciado sería Tecoradio, porque es una sola R, pero es tecoradio.net. Y luego aquí tenemos el Libro Club Juan de la Cabana y esta que es la Galería Abril. Son 5 espacios y eso es lo que constituye el Y centro. en el escenario de Gabo, si tú me permites, yo tengo que hacer un reportaje expresamente de este centro cultural, maestro. Porque Sí, imagínate, estamos en un área donde está el Teatro San Rafael. También tenemos el Teatro Jorge Negrete, el Benito Juárez, el Teatro Milán, el Teatro El Milagro. Y afortunadamente tenemos el Teatro Luis. Y es bien chiquito, pero muy grande de corazón. Y aquí cabemos todos, y quienes hacemos teatro, encontrarnos con un espacio que tiene esa historia, ese cariño, no hombre, es un privilegio. Gracias. Así como el privilegio del día de hoy, estar con el maestro, como se habrán dado cuenta, simplemente esbozamos temas de lo que es el teatro moderno, y de ahí todos quienes nos ven pueden tomar cualquier de ese tema y se darán cuenta la importancia del maestro y que son las bases de lo que ahora es el teatro contemporáneo, que sin duda sin tu trabajo no hubiera sido Y fíjate posible. que a veces cuando estamos chavos nos preocupa cómo vamos a trascender, qué vamos a hacer. Pues yo le veo a los chavos y digo, ¿vas a tener hijos? No, pues primero tengo que buscar con quién. ¿Encuentra con quién? No, pues ahora tengo que buscar primero pues tener el carro. Y luego pues tener el departamento, ¿no? Y luego pues a ver si me recibo. Total que se vuelven viejitos y no tienen los hijos, ¿no? Por eso, ¿no? Y eso mismo lo buscan en la trascendencia. O sea que ya vine aquí y hacia dónde voy a trascender. Pues fíjate, mi hermano que vino diciéndome, con tu trabajo, se quedó ese día, aprendió a hacer, me dijo, ¿me enseñas? Le dije, sí. Y le voy a decir con 2 palabras, un compañero en una asamblea más política que teatrista y todo, se dijo, aquí el que no haga teatro chingar a su madre. Y él dijo, pues yo no quiero irme para allá, ¿no? Y yo me enseñas, y ya de allí, después de varios personajes, se encontró ese personaje como Llanero Solitito, que es como si Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Bueno, y él llegaba con sus morralitos, se pintaba la cara y hacía su trabajo, pero con una entrega. Yo digo que mi hermano no fue como un portento teatral, ¿no? Pero sí fue un portento de solidaridad, y no quiero decir que lo hiciera mal, lo que hizo el Llanero era simpaticísimo, le gustaba mucho a la gente. Ahorita hay un foro casualmente en Iztapalapa, y todavía no iba yo para allá, no me habían contratado, en una de las utopías que está haciendo Clara Brugada, nuestra jefa máxima, que ojalá se venga para la ciudad. Ya les hace la propaganda así, que bueno. Se llama la utopía de San Miguel Teotongo, es el foro más grande. Pues resulta que llegaron los vecinos a decirle a la compañera Clara Brugada que le querían poner un nombre, ¿no? Y dijo, bueno, ¿cuál le quieren poner? Dice, pues le queremos poner el Llanero Solitito. Y ella dijo, bueno, nada más les corrijo la nota, ¿no? Él tenía un nombre, entonces el foro se llama Foro Enrique Cisneros Buján, el Llanero Solitito. Y yo te aseguro que mi hermano jamás pensó en a ver si hago teatro para ver si trasciendo, y un día le ponen. También hay otro ya en Ecatepec que le pusieron su nombre porque se ganó a la gente, ¿no? Y ahí está la trascendencia. Ya falleció hace casi 4 años, ahí están los foros, ahí está su trabajo. Y se queda en quienes lo conocimos. Yo tuve el privilegio de una de mis compañías ir a uno de los festivales que él organizaba en Acapulco, y era una persona como tú de entregada, maestro. Sí, dormía 1 hora y las demás estaba con nosotros haciendo teatro, disfrutando del teatro y haciendo que el festival fuera todo un éxito. Sí, por eso yo exalté mucho decir somos una familia proletaria. Es que también hay familias proletarias muy desviadas, pero cuando hay una orientación linda,
Hace rato hablé de mi papá y de mi mamá, que te dije, bueno, pues que ella era hija de franceses, hija de españoles nacida en Francia. Y algunos dirán, bueno, pues si eran proletarios, ¿cómo fueron para allá? ¿Cómo lo hicieron? No, pues quiero decirles que mi papá era, junto con mi abuelo, pues migraban a Estados Unidos a trabajar como tapiceros. Era más fácil ir y venir. Incluso un saludo de la familia en aquellos entonces, te decíamos, ¿qué ole tío? ¿Cómo estás? ¿Vas o vienes? No sabíamos si llegaba a despedirse porque ya se iba a Texas o a Chicago o iba llegando, ¿no? Entonces el vas o vienes era famoso en la familia. Mi papá estando allá, él es mexicano, pero nació en Filadelfia. ¿Por qué? Pues en una de esas idas con mi abuela, pues iba embarazada, le dio el camazo allá y pues allá nació mi papá. Pero pues es mexicano, ¿no? Estando allá, se involucra a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y lo agarran, y era de a fuerza, lo reclutan y él fue paracaidista comando. Esa ya fue su locura. Pudo haber sido marino, lo que él escogiera, pero fue paracaidista comando, que era dificilísimo. Y le tocó brincar en Normandía, y caminando ya sobre Francia. Ahí conoció a mi mamá, que mi mamá era hija de migrantes españoles en Francia. Siempre el polo económico más fuerte pues jala los de acá. Entonces ya había nacido mi tía, Feliciana, y mi mamá ya le tocó nacer en Francia. Y eran considerados ciudadanos de segunda categoría por ser españoles. Pero como decía mamá, a la hora de los trancazos, los que estábamos defendiendo a Francia contra los fascistas éramos nosotros. Y ahí conocí a mi papá y ahí se embarazó de mi papá. Y mi mamá fue de armas tomar. Cuando le mandó un telegrama, le dijo, tienes una hija que conmigo, voy para allá, me dice, estás en Filadelfia. Yo llegué. Y mi papá le dijo, bueno, pues vente, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres pues no se habrán embarazado en las guerras? O sea, cuando son botín de guerra, pues de cualquiera, o desgraciadamente, o como por la voluntad, como fue en el caso de mi papá y mi mamá, y ya se vino mi mamá para acá, y nunca los quiso llevar a Estados Unidos. Decíamos, ¿por qué usted está bonito y todo eso? Nunca, ya luego lo entenderán. Mi hermano y yo hubiéramos a lo mejor muerto en Vietnam. Porque mi mamá decía, este es un país de locos, de guerras, y se los van a llevar a defender frentes que no merecen ustedes. Mi papá estaba defendiendo una democracia que no existe. Acaba de pasar hace 3 días, en 1 o 4 días, la reunión de la OTAN en Letonia o Lituania, en alguno de los 2 lugares fue, donde el director de la OTAN dice, preferimos una guerra nuclear a que gane Rusia. Oye, lo acaba de decir, es un escándalo mundial. Sí, con todo, qué facilidad. Entonces mi mamá, ella de haber sido de la guerra, ella le agarró la guerra a los 14 años, ella sabía lo que era una guerra mundial donde murieron 60 millones de personas. Y gringos e ingleses murieron 345,000, según ellos ganaron la guerra, y a los de la Unión Soviética les costó 30 millones de muertos. Ellos sí saben, por eso Putin no se deja. Y Putin no es Lenin tampoco, es un socialista, no, es un empresario que está intentando que no desaparezca su país, ¿no? Exacto. En fin, y eso, por eso yo lo recalco ahorita, porque de mi mami aprendimos valores. No, mi mamá era impresionante. Lo que hoy se queja mucho que no hay valores, con mi mamá era impresionante. Mucha gente dice, ustedes en el teatro conocieron nosotros somos una familia originaria, de indígenas, más llamados indígenas. Mi mamá siempre fue en la pobreza, porque mi papá a veces era un poco irresponsable con la lana y todo eso. Un día alcanzó para que mi mamá pudiese contratar a una chiquita en agua, doña Lucha, pasó siendo doña Lucha, una jovencita, y dijo, nos va a ayudar, y estábamos chiquititos, no que nos advirtiera por si íbamos a hacer sexualmente o algo, no, el respeto a doña Lucha, y era una jovencita. Sí, porque los verdaderos dueños de este país son ella y su familia. Dice, no todos los españoles éramos como Hernán Cortés, ¿cómo la creo que eran unos bandidos? Aquí también hay bandidos, pero no todos los españoles. Yo soy hija española, soy española, francesa, pero a Luchita se le va a respetar. Ella insiste en comer en la cocina, no se lo vamos a permitir. Ella viene como un miembro más de la familia a comer en la mesa con una familia donde además va a trabajar. ¿Eso tú crees que se le olvida? Pues no, claro que no. Para mí el ir a trabajar con los zapotecos, con los mijes, con los chinantecos allá y ver, por ejemplo, a la que quiere ser la presidenta de México, que es que muy indígena y todo, yo vi cómo
en un banquetón que hicieron, ahí un banquete grandísimo, se comieron los cochinitos de los niños de un internado de los que se inventó Lázaro Cárdenas, que era la única vez que podían comer casi carnita buena al final del curso. Y llegaron y hicieron el banquete con los cochinitos que los niños habían hecho. En San Bartolomé Sobocho, no estoy inventando nada, ¿no? Es cuando dicen que la futura presidenta indígena, por Dios, mienten. No, el teatro es un reflejo de la vida social. Y si tú tienes una vida social pobre, degradada, vas a hacer un teatro pobre y degradado. Si tienes una familia participativa, como nosotros, como dicen, ¿quiénes son los papás? Yo soy hijo de la migración y de la guerra. Soy don Henry y doña Ángela, pero soy hijo de la migración y de la guerra. Lo aprendes, tienes muchas cosas que decir. Es más, serías desobligado, serías irresponsable si no hablas de eso. Porque esa es la realidad de más de 7.000 millones de personas en el planeta. Y eso lo tienes que decir, porque hacer un teatro insulso que está hablando de puras imbecilidades tipo TV novelas, no. Entonces, por eso quise mencionar a la mamá ahorita, ya con un poco más de ganas. Y mi papá era obrero, cometió ese error conmigo de no entender, un hombre de 4º año que decía como que el teatro, eso es drogadicción, fuera de mi casa. No, ahora estoy poniendo una obra que se llama El beso que embaraza, de mi papá, sí, que corre a su hija porque le dijeron que un beso le embaraza y llega y dice, es que estoy embarazada, y cuando pasó nada, ¿no? En fin, hay muchas cosas que decir, pero ya, yo creo que ya me alargué demasiado. No, y podríamos estar aquí, pero seguramente habrá más oportunidad, maestro, de charlar contigo. Con todo gusto. Ha sido lo agradezco además. Muy grato, y tan grato ha sido que tú, que has recibido premios muy importantes, Uy, aquí vamos a leer uno más que dice así: el escenario de Gabo otorga este reconocimiento al maestro ya me lo sé llamar. Luis Cisneros por su valiosa contribución a la cultura de México. Un agradecimiento. Me obligas a hablar de algo. Enrique Ballester, un gran artista, el creador del grupo Zumbón, una ocasión reconocimos a un compañero y él dijo, estamos aquí por un gran evento porque nos estamos reconociendo entre nosotros mismos. Y la gente se rió y dice, no, se los digo en serio. Nosotros tenemos que reconocernos a nosotros mismos. Yo digo, la maestra Pelayo, cuando me da un diploma, porque es entre nosotros. Hay muchos actores, y yo se los digo, mira, aquí me está en una de ellas, no estén peleando por los premios de la crítica. Los críticos, la mayoría son unos bandidos, que me perdonen. Se juntan nosotros tres y dicen, vamos a hacer nuestra asociación de críticos, no sé qué, de aquí de México, ¿no? Y luego nos creamos un premio, y entonces le damos el premio a fulanito y tal, ¿no? Pero lo que sucede es que cuando tú reconoces a alguien, te estás reconociendo a ti mismo, y entonces empiezas a vivir realmente el trabajo de los actores. Entonces, efectivamente, Enrique Ballester, un grandioso artista, portento teatral, musical, todo. Esas palabras que dijo, hay que empezar por reconocernos a nosotros mismos. Es que es eso. A mí es como si me hubiera venido a aquel tristemente célebre policía, el negro Durazo, y me diera esto. Digo, señor, de entrada no le doy la entrevista, ¿no? Pero de entrada le diría, a mí no me interesa que usted me reconozca, porque entonces dirían, era amigo de Durazo, y a lo mejor era tan criminal como él, ¿no? Y no es tu caso. Pero uy, es que... Pero sin palabras, aquí soy muy hablantín, pero aquí sin palabras. Pero ¿cómo no dar este reconocimiento cuando tú nos has hecho muchos reconocimientos, maestro? Uno de los reconocimientos que tú me has dado a mí, y lo puedo decir ante cámara, es haber sido partícipe de un festival que acabas de crear en Iztapalapa, y nos sumamos a este esfuerzo de las utopías para un actor. Somos bien chingones los actores, no saben más, pero Es que es un privilegio realmente estar con alguien que nos reconoce. Y no nos queda más que despedirnos como siempre. Decirles que nosotros seguimos viéndonos. Gracias y hasta la próxima.